la necesidad de entender lo que era en sí la expiación. Recordemos que la expiación hace referencia a rociar sobre o a cubrir todo lo que... Ah, perdón, estoy moviendo, fue propiciación, ¿cierto? Vamos a entrar a esa expiación. La propiciación, o sea, como tal, eh, es algo que tiene la virtud de hacer propicio, favorable, recuerden, eh, algo que se facilita. Entonces, la gloria de Dios siempre ha sido manifestada y cuando Él la manifiesta, lógicamente que pues nos da los beneficios en cada cosa que se ha creado en la tierra, en cada estructura que se ha creado para el servicio de Él, sea el tabernáculo, sea el templo, sean los sacrificios, siempre Dios nos está hablando por ahí con estas tipificaciones de lo que iba a ser por medio de Jesús para salvación y vida eterna. Cada cosa que nosotros vemos en la Biblia, todo nos habla de Jesús, todo absoluto, absolutamente todo. Inclusive estudiando alguna vez un libro, pues, de hecho es lo de la cultura de los que hablan del Islam. Y es curioso porque ellos tienen la capacidad de tener muchos escritos, pero están ciegos a los ojos de Jesús. Por ejemplo, eh, ¿cuál es la explicación que ellos tienen? Ellos siempre hablan de Dios como un Dios de paz. Cuando ellos hablan de Alá, hablan de un Dios de paz. Cuando ellos hablan de que Alá te bendiga o de salam aleikum, es para que la persona entienda de que Dios ha sido un Dios que ha traído paz. Los, digámoslo así, los que estudian el Islam un poquito más detenido, pero los que estudian mal lo tergiversan y han cometido crímenes de lesa humanidad, han hecho cosas terribles, se han inmolado desde que alguien le leyó mal y hablan de que quitarle la vida a otro en nombre de Dios es salvarse. Y es curioso porque ellos lo sacan solamente de a uno, dos, tres versículos, pero no lo sacan de un contexto pleno con argumentos sólidos, sino simplemente lo dicen. Y las personas que leen, por ejemplo, los profetas de ellos, bueno, los que dicen profetas porque dicen doctores, todo aquel que pueda tener algo de conocimiento en el Islam, le dicen doctor. Cuando ellos hablan bueno, no toman a Abraham como un profeta, sino lo toman, bueno, no solo, porque sí lo toman como profeta, no solamente lo toman como profeta, sino también lo toman como el padre de ellos. Y hablan de la descendencia de ellos por medio también de Ismael. Cuando ellos, no sé si ustedes han oído por ahí que alguien que se llama Ibrahim, Ibrahim es Abraham en el idioma o la pronunciación, la fonética de los que hablan de la religión de los palestinos, como es el Islam. Y cuando ellos hacen referencia es encontrar todo el tiempo la paz a aquellos antiguos, de ellos que leen un poco mejor, un poco más detenida la Biblia. Escuchaba a uno de ellos que decía en alguna oportunidad, decía, nosotros sabemos qué pueblo somos y sabemos de dónde venimos. Y ellos dicen, mire, cuando Dios le dio la orden a nuestro padre Ibrahim que sacrificara a su hijo, él lo hizo solamente para demostrarle a Dios que era obediente, pero por algo lo llaman el padre de la fe por causa de que él obedeció por encima del dolor propio, por encima del amor propio. Y todo era por estar en paz con su Dios. Si él no lo hubiera hecho, significa que siempre iba a estar impulsado por el extraño. Ellos hablan del extraño. Y el extraño es el que los impulsa al mal. Entonces, es curioso porque cuando ellos hablan de que Dios iba a dar siempre la paz,
porque ellos se toman de esa época de Abraham o de Ibrahim, que dicen que ellos solamente tienen la capacidad de poder llegar hasta ahí porque aun cuando se lee el antiguo pacto, todavía el velo está puesto que solamente por Cristo es quitado. Entonces dice, mire, Dios le trajo la verdadera ofrenda para que Abraham tuviera paz. Y después de traer la verdadera ofrenda, entonces la paz la tuvo Abraham con Alá o con Dios. Y la paz la tuvo Abraham con su hijo. Y la paz la tuvo el niño con su padre. Y todos se fueron tranquilos porque Dios, como dicen ellos, Alá, el Dios de Ibrahim, siempre dará paz. Es como la apreciación de ellos. Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio, vemos que ahí hay un tipo de Jesús, porque Jesús era el único que servía para el sacrificio. Por eso, curiosamente, ya cuando uno estudia un poco más de cultura de ellos, hablando de los judíos, hay una parte que me impacta mucho porque si nosotros leemos con detenimiento, cuando van al sacrificio, hay preguntas antes de, y una de las preguntas es, ¿y el sacrificio? Y la respuesta de Abraham, Dios se proveerá de sacrificio. Y cuando Abraham sabe lo que tiene que hacer, le dice al criado, espéreme aquí, vamos y volvemos. No dijo, voy, vengo. Esto hace referencia a que Abraham tenía fe de que si Dios le había prometido un hijo por medio de Isaac y que por medio de Isaac vendrían una promesa de multiplicación de que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces él sabía que en un momento dado ya lo que era la estructura del conocimiento de lo que él tenía, Dios iba a hacer algo con su hijo, Dios iba a hacer algo con su hijo. O sea, si nos pide que lo sacrifique, lo sacrifico y no sé, lo resucitará o me dará otro, no sé. Pero él no se puso a cuestionar eso, sino simplemente obedeció. Y dice que cuando él iba a alzar el cuchillo, fue enviado a alguien que le dijera no lo hagas, no le quites la vida al muchacho. Él se retrae y dice que él vio un carnerito que estaba enredado de los cuernos en una zarza. Entonces nosotros ya podemos llegar a algo más puntual. Ese carnerito podemos tipificarlo con Jesús. Y enredado de una zarza, noten que él estaba enredado de los cachos ahí de la zarza. Y curiosamente es de la misma estructura de las mismas zarzas donde le hacen la corona de espinas a Jesús. Entonces nosotros ya con el Evangelio podemos mirar un poco más allá. Cuando nosotros estudiamos qué es justificación, qué es propiciación, qué es redención, qué es sustitución, ya podemos aplicarlo más cercano a Jesús por causa del Evangelio. Por eso las personas por lo general todavía cuando se lee el antiguo pacto están ciegas, o así estuvimos muchas veces mucho tiempo. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos cada cosa para que podamos hacer la aplicación correcta, para poder hacer esas comparaciones con Jesús y así extraer mucho más. Entonces, recuerden que es esa manera, el propiciatorio es la manera de facilitar nuevamente o sea, el medio como tal, para propiciar algo. Y lógicamente cuando nosotros miramos, se encontró ahí la gloria de Dios, se encontraba con Moisés, y ahí era donde hablaban y él decía, yo recibo esa sangre, yo recibo esa ofrenda, yo recibo ese sacrificio, recibo estar en paz con ese hombre que lo hizo, estar en paz con ese hombre que trajo el holocausto, lo hizo, lo sacrificó, estoy en paz por esa sangre y estoy en paz con él. Entonces, así es cada tema, nosotros debemos comprender cada lectura que tenemos. Bueno, entonces dijimos que íbamos a hablar un poquito de la expiación. Pastor, una pregunta. Entonces, ¿podemos entender todo lo que Dios hizo o usó para nuestra salvación desde cuando el hombre pecó, que es la propiciación? Le escuché entrecortado, que le alcancé a escuchar hasta donde me dice que lo que Dios... Podemos entender entonces que la propiciación es todo lo que Dios usó
para nuestra salvación después de que el hombre pecó? Siempre, siempre. Lo que pasa es que no lo había de pronto, ¿cómo se dice? Como solidificado en algo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, mire, siempre vemos todo eso, lo que es esa manera de facilitar. Hermano Gilberto, la propiciación siempre ha hecho de que Dios reciba la sangre de un inocente por un culpable. Por ejemplo, ¿qué hizo Adán y Eva apenas se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Sí recuerda, hermano Gilberto? Se escondieron. Tuvieron miedo. Y después, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué se colocaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Hojas. Antes de esconderse. Buscaron hojas para cubrir su desnudez. Exacto, entonces buscaron hojitas. Hicieron delantales de hojas. O sea, tapan la vergüenza de su pecado con una justicia propia. ¿Qué hace la propiciación del Señor? Note que cuando Él los va a sacar del huerto, cuando los echa del huerto, ¿sí recuerda qué hizo Él antes de? ¿Cómo los mandó vestidos? Mató animalitos y de las pieles les hizo túnicas. Exacto, entonces tuvo que recibir la sangre, la vida, el sacrificio de dos inocentes por dos culpables para no quitarles la vida de una, sino darles tiempo de paso a que pudieran arrepentirse. Pero obviamente prefirieron no hacerlo. ¿Sí me hago entender, hermano Gilberto? Entonces Dios hace, por eso, si recuerdan la ofrenda de Caín y Abel. Señor, de la de Señor. Abel de animales y la de Caín de agricultura. Por eso, pues entonces Abel tenía ya el conocimiento de que a Dios ya venía implícitamente de ahí en adelante que a Dios le agradaban los sacrificios y Dios lo comienza a establecer para que el ser humano encuentre la paz con él. Dios siempre ha sido propicio. Por eso habla de la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la simiente entre la simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el carcañal. O sea, Dios siempre ha sido propicio para que nosotros lleguemos a encontrar siempre esa paz con Él. Estar a paz y cuentas con Él. Bueno, entonces, expiar. Vamos a los que están tomando apuntes o no sé cómo, para que no se olvide. Expiar es sufrir el castigo, ¿cierto? Es una acción, no es un efecto, porque expiar es un verbo. Entonces, esto es bueno que nosotros entendamos que es sufrir el castigo por haber cometido una falta o delito o culpa. Entonces una persona dice, yo voy a expiar eso, sufrir el castigo. Había una forma antigua de que las personas mismas, aunque eso se abolió, ¿no? Digamos, cuando cometían una falta, ellos mismos se castigaban. Por ejemplo, esa cultura se arraigó un poquito más en medio de los orientales, pero por el lado de China, Japón, Corea. En esa parte asiática, ellos cada vez que cometían un delito, entonces ellos mismos se flagelaban. Y hubo muchas culturas en el mundo que lo hicieron así, porque así era la manera de expiar la culpa, como decir, estoy reconociendo porque estoy sufriendo este castigo por haber cometido esa falta o ese delito o esa culpa. Entonces, es sufrir ese castigo. Por ejemplo, hay personas que cometen un delito y no quieren ir a la cárcel, pero hay personas que cometen el delito y aún estando presos dicen, sí, yo me merezco este castigo, yo lo hice, yo le quité la vida, yo me lo merezco. Entonces, es la única manera que ellos pueden tener para poder expiar esa culpa. ¿Listo? Entonces, la expiación es la Perdón, pastor. Ya. O sea, expiación es sufrir el castigo por haber cometido una falta. Sí, pero Definición. tiene que haber un acto. ¿Se me hago entender? Una cosa es que uno mismo expíe su pecado y o su culpa, o su falta, y otra cosa es que otro me expíe a mí. Entonces,
Hay un efecto, hay un efecto. Esas son buenas preguntas. Hay un efecto. Expiar es quitar la culpa, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, es como si yo cogiera y tuviese aquí mugre. Y sí, pues yo mismo cometí la falta, pues me la voy a limpiar yo mismo, así me cueste, así huela feo, me voy a limpiar. Entonces, cuando una persona se expía o está expiando, tiene que removerle el asunto, o sea, es la remoción como tal, o sea, no, la expiación es la remoción de la culpa del pecado a través de un tercero. Es la manera de hacerlo. Entonces, yo cometí el acto, yo mismo me limpio, pero entonces quité mi culpa de mi brazo, mi suciedad de mi brazo, pero quedó en otro lugar. Entonces, la manera de lo que es expiar es, digamos, literalmente el afecto o la acción de sufrir el castigo por haber cometido una falta, una culpa. Ya se sabe que hay que pagarlo. ¿Sí ve? Si usted lo va expiando, tiene que pagar. Pero ahora el asunto es, si no puede, entonces tiene que utilizar un tercero. ¿Para qué? Para que la expiación sea la remoción de la culpa del pecado a través de un tercero. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces el sujeto culpable queda absuelto. ¿Listo? El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto de un animal. O sea, lo que nosotros sabemos que es el chivo expiatorio. O una persona en el caso de nosotros los creyentes en el cristianismo. Entonces, la palabra como tal de la expiación, obviamente para los judíos, viene digamos, del hebreo, que es kippur, que es equivalente al arameo, que es borrar o la raíz de cubrir. Entonces, cada persona que cometió un delito y va a la cárcel sabe que pudo expiar su culpa, porque ya pagó. Pero para que exista la remoción de la culpa, necesitamos utilizar un tercero. Si no, no se puede hacer. Por eso necesitábamos ¿a quién? A Jesús. Por eso Dios estableció un tercero. Entonces, en el caso de los sacrificios, significa que usted y yo tenemos un problema. Venid pues luego, dice Jehová, estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como el carmesí, vendrán a ser como la nieve, como la blanca lana. Vengan a mí con un corazón contrito y pidan perdón. Entonces, Señor, si yo reconozco, ahí voy a hacer ya comenzando a hacer la acción de expiar. Ya comienzo yo a hacer lo que es sí el verbo, ¿sí ve? O el efecto, que es, sí, o sea, sufrir el castigo. Yo lo reconozco, porque a veces nosotros, sí, yo pequé. No, eso, ahí no se puede expiar, simplemente lo confiesa o lo dice, pero a manera de pronunciación, más no con un efecto de que sí, yo lo hice, yo merezco el infierno, pero esto me dolió, ya sé que por la palabra sé que pequé, perdóneme, Señor, y no posible de que mí dependa, nunca más lo vuelvo a hacer. Entonces, ya la persona ya tiene la actitud para expiar. Entonces, ha reconocido, sabe cuál es su falta, sabe cuál es su culpa, sabe cuál es su pecado. Entonces, ahora es la idea de que como ya sé cuál es mi delito, entonces ahora quiero removerlo de mí. Para removerlo necesito un tercero. Entonces voy, cojo el corderito, le pongo la mano allá al corderito, lo voy a degollar y ya el sacerdote se encarga del resto. Entonces el tercero sería el corderito. ¿Qué sucede con lo que es en sí la expiación? Entonces Dios permite que la culpa del hombre quede cubierta. ¿Sí ven? La expiación hace que literalmente la persona o el culpable quede absuelto y se le cargó el pecado en otro. Entonces aquí viene un acto que después vamos a estudiar, que es la famosa remisión. Todavía no vamos a estudiar la remisión, pero remover es pasar de un lugar a otro. La remisión es pasar de un lugar a otro. Pero en la expiación se toma que literalmente es por medio, mire, si no es por medio de un arrepentimiento genuino y verdadero, el corderito no sirve, su sacrificio se pierde. Entonces, si yo no reconozco de todo corazón que contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido por puro y por justo en tu juicio. ¿Sí ven? Entonces la persona ya está teniendo la actitud para que se pueda producir el efecto de expiar.
de pagar el precio, pero para que se pueda remover y quedar libre de, entonces necesito un tercero y en este caso es Jesús. Por eso recurro, Señor, en este momento al sacrificio que hizo tu Santo Hijo por nosotros. Perdóname, Señor, y ayúdame para que nunca más lo vuelva a hacer, pero perdóname. Por favor, perdona. Entonces la gente está con la actitud de decir, yo ofendí a Dios, yo pequé contra Dios, entonces me arrepiento porque estoy sufriendo el dolor de lo que hice, la pena y la vergüenza de lo que hice. Entonces de aquí en adelante, para que pueda pasar de que otra persona pague y se pueda remover, necesitamos un tercero. ¿Se me hago entender? Porque así lo estableció Dios con la ley. Y así lo estableció Dios por medio del mediador del nuevo pacto. Alexandra, ¿vas a preguntar algo? Buenos días. Sí, hermano, Francisco, Dios te bendiga. Es Bendiciones. que quería preguntar, bueno, entonces, siendo así, ¿cuál sería la diferencia entre la remisión y la expiación? Porque son muy similares. Sí, digamos, tienen el efecto similar. ¿Sí me hago entender? Pero nótese que para que esto se logre, estamos buscando que la remisión es pasar, ¿sí? En este caso, de lo que es la expiación es buscar cómo yo puedo quedar libre de eso por medio de un tercero. La remisión es pasar de un lugar a otro. ¿Sí me hago entender? O sea, voy a coger este tarrito. Yo voy a remitir esto de acá a acá. ¿Cómo lo remito? Eso es lo que vamos a estudiar después. Pero para que se logre pasar la culpa de por medio de un tercero necesito la expiación. ¿Se me hago entender? Por ejemplo, yo puedo reconocer, voy a utilizar una manera no bíblica, que se ha hecho ya de una manera muy cultural dentro del medio cristiano y es, ven y repite conmigo, Señor, yo confieso que tú eres mi Salvador, yo reconozco mis pecados, soy delante de ti, perdóname, líbrame de la culpa, líbrame de todos los efectos del pecado, Señor. Yo reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador, perdóname por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén y amén. Es una oración que llaman la oración de fe, la hice simplemente de una manera más por retaíla que por verdad. Entonces la persona cree que así ya fue perdonada. No. Debe causarse en mí el dolor, la pena, la vergüenza de haber pecado contra un Dios tan bueno. Así como pasó en el Salmo 51 con David, que él reconoce su pecado. ¿Sí ven? Que le duele, que le dolió en su corazón. Entonces, cuando es convencido del pecado, la persona va a proceder al arrepentimiento. Entonces, es la única manera, sí es la única fórmula que sirve lo que es en sí la expiación. Sirve, es la única manera que sirve la expiación. No O sea, sirve que la haya un expiación. verdadero dolor por lo Exacto, que se hizo. exacto. Entonces, Está bien. ahí es cuando el tercero actúa para mi expiación. ¿Sí me hago entender? Sí, Después, señor. por la fe, sabemos cómo es que vamos a hacer la remisión, cómo se pasa de un lugar a otro, qué tuvo que hacer Jesús para poder pasar de un lugar a otro. Entonces, ahí es cuando tenemos que estudiar qué es nuestro sustituto, la sustitución para poder ejercer la remisión. En este momento lo que estamos buscando es el tercero para poder expiar. ¿Sí me hago entender? O para que se pueda cumplir ese efecto. O sea, para que se pueda cubrir, ¿sí ve? La culpa del pecado por medio de una víctima. ¿Sí ve? Entonces, cada cosa tiene una razón, cada palabra tiene una tipificación. No sé si me hice entender, Alexandra. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Con Muy gusto. claro. Entonces, cuando nosotros buscamos la expiación o que Dios proveyó la expiación o el defecto o utilizar el verbo como tal o la acción de expiar, es sufrir ese castigo. Para sufrir ese castigo hay dos maneras. Digamos, del ser humano, cuando nosotros miramos en Romanos, cuando dice, porque la paga del pecado es la muerte, significa que todo ser humano que pequemos contra Dios tenemos una deuda y hay que pagarla. Y la única manera para poderla pagar es reconocer que yo he pecado. Yo puedo reconocer que yo sí, yo lo hice. Bueno, entonces como tú lo hiciste, hay dos maneras.
Dos maneras. ¿Cuáles? Primero, ¿pagas tú o vas a remitir? ¿Pagas tú o te vas a hacer cargo para la expiación? ¿Pagas tú o te vas a hacer cargo del beneficio de la propiciación? No, pues yo me hago, díganme cómo es y yo lo hago. Si yo puedo evitar ir a condenación, explíquenme cómo. Entonces necesito la propiciación que ya se facilitó. Necesito entrar a la expiación para poder facilitar el medio de que yo esté libre de culpa. O sea, necesito encontrar ese medio, que sería un tercero. ¿Sí ven? Y cuando yo lo haga con un corazón contrito y humillado, ya ahora sí entiendo por qué Jesús nuestro sustituto. Ahora entiendo cómo y de qué manera puedo remitir mi pecado a Él. Porque todo va de la mano, absolutamente todo va de la mano. Entonces, vamos a ir leyendo una parte. O sea, recuerden que el sujeto o el culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o un animal. Entonces, es bueno que nosotros miremos. Vamos a leer lo que dice en Levítico capítulo 16, porque ahí lo estamos tomando. Dice, y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo delante. Bueno, vamos a saltarnos, perdón. Dice el 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación. ¿Sí ven? Entonces, a medida que yo leo las leyes levíticas, voy entendiendo un poco más esto, un poco más puntual esto. O sea, lo primero que hay que tomar son 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Recuerde que, pues, aunque me demoraría mucho, ¿no? Pues eso es para una clase algún día o algún día sacamos o me dicen, no, es que yo no he podido entender bien lo de los sacrificios. Si yo no entiendo lo de los sacrificios, tampoco voy a entender lo que Jesús hizo por mí, porque Juan decía, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, primero es el holocausto. Note que primero cuando habla de holocausto, habla de que debía llevar un animalito y habla de qué manera debía llevarlo. O sea, el holocausto había que prepararlo. Entonces, ¿por qué Jesús es el holocausto? Porque tuvo que nacer de una virgen, nació con naturaleza divina, fue santo por naturaleza, se mantuvo santo y así murió siendo santo y resucitó siendo santo y de esa manera nos hace a nosotros participantes de esa naturaleza divina. Ok, aparte de eso, al nacer en esta tierra, él cumplió todos los beneficios que traía la ley. Él no se hizo acreedor de las sanciones, sino de los beneficios de la ley. Y nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, hubo la evidencia y está la evidencia de que fue santo. Listo, entonces ese holocausto se preparó. Entonces no tenía ningún defecto en sus ojos, no tenía ningún defecto en su cabello, ningún defecto en su barba, ningún defecto en su piel, no le faltaba un dedito, no tenía ni un mochito, no era calvo. Casi similar lo que pasaba con los sacerdotes levíticos el sacerdocio levítico entre Aarón y Leví para cargar los mobiliarios del arca, para que cada tribu de los coatitas, los meraritas, de los gersonitas hicieran su labor. Entonces, es muy curioso porque cuando yo comienzo a entender todas estas cosas, comienzo a ver con un poco de más luz por qué Jesús en su estructura tuvo que ser como fue, que él veía bien, hablaba bien, era inteligente, no era flaco, no era exageradamente alto, no era gordo. Él debía ser fornido porque todo el tiempo se preparó para hacer el holocausto. Posteriormente también cuando nosotros vemos Levítico, que después en Levítico no sigue el holocausto, en el capítulo 2 sigue la ofrenda. Entonces, ¿cómo y de qué manera se ofrece a sí mismo? ¿Sí ven? Entonces, ahora, por ser el holocausto, si yo llevo un animalito con defecto, no sirve para el holocausto. Si yo lo llevo sin un ojito, no sirve para el holocausto. Si lo llevo con una orejita mocha, no sirve para el holocausto. No sirve. ¿Sí ven? Así tenga la intención de hacerlo, no sirve. Por eso Jesús se preparó para hacer el holocausto.
ahora sí puede ser la ofrenda. Ahora sí puede ofrecerse porque es un holocausto acepto. ¿Sí ven? Y entonces ahora por ser el Cordero de Dios, en cuanto a la parte levítica, que el animal será sin defecto, que tendrá todas las cualidades que se preparó para el holocausto, entonces no solamente va a ser una ofrenda, sino puede ser una ofrenda de paz. Y entonces, porque como el corazón de Jesús era tranquilo, como el corazón de Jesús siempre pensaba en el bien, pensamientos de bien y no de mal, entonces era tranquilo. Entonces, ahora sí puede hacer esa ofrenda por el pecado. ¿Sí ven? Listo, entonces como fue preparado para el holocausto, ahora puede hacer ofrenda por el pecado, porque el corderito no tenía ninguna culpa. Entonces, al tener todas las cualidades de ser perfecto, entonces ya no solamente servía por la culpa, sino también ese mismo corderito podía servir o para ofrenda para expiación. ¿Sí ve? Entonces, como él se había preparado, como se había preparado para el holocausto, entonces también podía hacer el sacrificio. ¿Sí ve? Entonces, su sangre servía, todo servía. Pero cuando yo no entiendo esto, no entiendo por qué Jesús es el holocausto, sencillamente no me doy cuenta de qué manera Él se prepara, cómo y por qué se tuvo que preparar. Todo tiene una razón de ser y eso es lo bonito del Evangelio que es exacto. ¿Listo? Entonces, para que fuera la expiación acepta, que note que estamos hablando de expiación, para que fuera acepta de que ese tercero se hizo de verdad, verdad, se consiguió de todo corazón, se va a hacer verdad, verdad. Entonces recuerden que había otro corderito que era el famoso corderito que se preparaba por si acaso caía de que él era el azazel, que era como algo que no era bien recibido delante de Dios. ¿Sí ven? Entonces, ese azazel, por ejemplo, eso es lo bueno de ir buscando los términos. Ese azazel era la evidencia, no lo hizo de todo corazón, no lo hizo de verdad, no lo hizo con conciencia, lo hizo por hacerlo. Entonces no le recibo la ofrenda. Si fuera en el idioma islámico, sería porque el extraño llenó su corazón. Cuando en el Islam hablan del extraño, están hablando del enemigo. ¿Sí ven? El extraño es el que llena el corazón del mal. Entonces, o bueno, inclinarse al mal, el corazón ya está dañado. Entonces, tenían este otro corderito para comprobar si literalmente ese sacrificio iba con verdad o iba solamente por llevarlo. Aunque la ley no obligaba a llevarlo de todo corazón, pero sí debía hacerse con conciencia. Bueno, entonces veamos lo que Dios o lo que a Dios le agrada en ese tipo de sacrificios. Digamos, cuando Dios prepara a Jesús, digamos, Dios siempre ha puesto la necesidad, o sea, Dios sabe lo que nos va a pasar si no nos arrepentimos. ¿Sí me hago entender? O sea, la mamá sabe qué le va a pasar al hijo cuando ella cogió la chancla. O el papá sabe lo que le va a pasar al hijo cuando él cogió la correa. Él sabe qué va a pasar por causa de que el hijo violó esa ley que ya se le dijo que no. Por ejemplo, cuando mi hijo mayor era pequeño, él tenía pues costumbre de hacer algo y, y él lo hacía de adrede, porque la primera vez le pareció curioso, botó algo en el momento que él se le servía la comida, él hacía algo y botaba algo. Entonces, la primera vez que lo hizo, pues a él le pareció gracioso. Entonces quiso que la siguiente vez que se le sirvió la comida, él le pareció gracioso volverlo a hacer. Entonces entró a corrección. ¿Qué es entrar a corrección? No es ¿por qué hizo eso? No, la corrección hay que saberla hacer. Entonces se le sentó con la mamá, se le sentó el ultimátum de decirle, eso que hiciste, pusimos la ley, eso que hiciste está mal, porque ensucias el piso, ensucias los cubiertos, desperdicias la comida, no está bien, no se hace, eso no es para burlarse.
sea un bocado de pan o un pan completo, se valora y se agradece. Entonces ya se sentó la ley. Él vuelve y lo hace. Cuando él vuelve y lo hace, entonces ya viene la sentencia de la ley. Si tú lo haces nuevamente, te voy a tener que dar un correazo. Y si lo vuelves a hacer porque ya sabías que no debías hacerlo y aún así te ganaste un correazo, pero eres reincidente de eso, te vas a ganar 2. Entonces, por sí o por no, volví y lo hizo. Digamos que ya le castigué un correazo, que ya lo reprendí por eso y lloró y le dolió y yo no lo vuelvo a hacer. Y después volví y lo hizo, sea por descuido, sea porque quiso. Entonces uno lo llama y dice, ven, que vamos a arreglar cuentas. Y uno ya con la correa en la mano. El padre ya sabe lo que va a pasar. ¿Sí ven? El padre ya sabe cuál es la sentencia. Entonces Dios ha dispuesto todo porque Él sabe cuál es la sentencia. Y Él sabe que de sus manos nadie nos vamos a escapar si no nos arrepentimos, porque si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y el chanclazo no va a ser en esta vida, el chanclazo va a ser en condenación. El correazo no va a ser en esta vida solamente, el correazo es en condenación. Entonces Dios ha puesto todos los medios para que nosotros nos acerquemos confiadamente a ese trono de la gracia, que nos acerquemos con un corazón sencillo, humilde, purificado de mala conciencia, con una buena actitud. Dios siempre ha sido propicio para que nosotros, o ha facilitado los medios para que estemos a paz y cuentas con Él. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, mire la diferencia entre, porque alguna vez me tocó hacer un trabajo de todos los antónimos entre, porque dice que, porque era más, la profesora dice, todo en esta vida tiene un antónimo, sí, es verdad. Entonces, la Biblia dice que Jesús dice que no hay comunión la luz con las tinieblas, o sea, las cualidades de la luz, las cualidades de las tinieblas y por qué no compaginan. Ni lo dulce con lo amargo, ¿por qué no compaginan? Ni Cristo con Belial, ¿por qué no compaginan? Entonces, nos ponía a hacer las comparaciones de por qué había diferencia. Y hubo un compañero que dijo, me pareció muy curioso porque pues él es un hombre de trabajadores de campo. Y pues él no tiene todas las capacidades para poder de pronto hacer un trabajo o algo así que lo hizo ni siquiera máquina o hizo un trabajo por Word. Bueno, no porque primero no gozaba de la tecnología y segundo, pues no sabía hacerlo. Entonces le dijo, profe, yo le puedo explicar todo con mis palabras sin necesidad de presentar trabajo, porque pasa esto y esto, y le explicó. Y la profesora fue muy flexible y le dijo, listo. Entonces fue algo que me impactó mucho y me marcó mucho el conocimiento, porque decía, mire, Dios tiene una diferencia grande que nunca la va a tener Satanás. Y él decía, por ejemplo, Satanás engaña, Dios no engaña. Satanás es falso, Dios no es falso. Satanás es inmundo, Dios es puro. Satanás es impío, Dios es santo. Entonces, en conclusión, profe, yo me doy cuenta. Si un ser humano fuera inteligente y tuviera digamos lo que él decía, en el caso de los satanistas, digamos que ellos están en servicio, el culto, todo lo que hacen allá. Y alguno le embarra en algún ritual, porque eso no es un sacrificio, eso no es un culto, es un ritual, decía él. Entonces, si una persona va y la embarró en un ritual, decía, por ejemplo, que en el ritual no tocaba llevar sal, sino azúcar. ¡Ay, la embarré! O sea, si fuera así,
por qué esa gente hace las cosas? Porque le tiene miedo al castigo. O sea, de una está la rigurosidad del castigo. Ay, que Satanás me coge de los pies entonces me atormenta, entonces envía un espíritu. Entonces está actuando la persona por miedo. Entonces, Satanás de una vez no le interesa que una persona, ay, perdóneme, don Satanás, discúlpeme, qué pena, no lo vuelvo. No le interesa nada de eso, porque le interesa es el castigo. Y cuando él hace la comparación del antónimo, dice, en cambio, nuestro Dios no es así, nuestro Dios es misericordioso y lento para la ira, y que se duele del castigo. Entonces, Dios todo el tiempo ha propuesto cómo y de qué manera abre paso a través de la historia para que por medio de su Hijo todos podamos estar a paz y cuentas con él. Cuando él explicó eso, yo dije entre mí, wow, este hombre solamente le falta un pequeño detalle, conocer el Evangelio y queda hecho. Era un Cornelio completo. Era impresionante porque ese hombre decía, mire, el único que nos puede en estos momentos juzgar o no, para condenación o no, es Dios, no el diablo. Nunca el diablo nos podrá enjuiciar porque eso no es labor de él, la labor de él es ser engañador. Y la labor de Dios es ser misericordioso, facilitador, propiciador, justificador. Nos dio la capacidad de tener la propiciación, nos dio la capacidad de tener la redención, nos dio el Cordero de Éxodo 12, nos dio el Cordero Levítico, nos dio el holocausto, la ofrenda, las expiatorias, los del pecado. Todo lo dio porque Él sabe qué va a pasar con el hombre si sigue así. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, inicialmente creó una ley, pero la ley, frente al pecado, a lo que se sucedió, solamente buscaba cubrirlo o taparlo, aún por medio de ese chivo expiatorio. La culpa quedaba tapada, pero no quedaba literalmente en lo profundo de la mar de Dios, y él no se hubiese acordado más de ello. Eso es lo que busca Dios. De lo contrario, todo lo que nosotros tenemos o hacemos en la iglesia sería puro físico y mero conocimiento. Cuando yo he sido convencido, yo valoro ese conocimiento, yo valoro eso. Yo sé por qué Jesús es mi redentor. Yo sé por qué lo es. Yo sé por qué yo no tenía con qué pagar, Él sí. Yo sé por qué Él, en todo lo que hizo Él, yo entiendo que soy salvo más por sangre que por genética, porque no soy judío. Pero aún así, por toda la manera como Dios incrusta esas 4 mujeres tan importantes en la genealogía, ahora entiendo por qué Jesús es mi pariente más cercano. Y si Él vino a esta tierra, Él quería redimir. Y si yo me arrepiento, estoy demostrando que sí quiero que me rediman. Entonces, si miro a Jesús, yo sabía que Él no tenía ninguna deuda, Él no tenía nada, era rico, tenía todo. Así como tipo vos. Entonces, Él era verdaderamente libre y yo esclavo. Entonces solamente el que era verdaderamente libre podía venir y pagar para que el esclavo fuese verdaderamente libre. Pero entonces que se ejecute. Entonces procedo al arrepentimiento y ya Jesús hizo lo que tenía que hacer llegó hasta las últimas consecuencias, que fue haber sido levantado en una cruz y haber expirado y antes de haber dicho consumado es. O sea, yo sé por qué Jesús es mi redentor. Pues cada cosa debemos entenderlo. Dios lo que ha hecho por medio de Jesús es hacer un sacrificio definitivo y no hacer miles y miles de sacrificios para que Él estuviese, perdón, Él no, sino los hombres estuviesen tan ocupados. Entonces, por medio de Jesús lo que hizo fue haber hecho el beneficio de hacer un solo sacrificio. Entonces vamos a ir a Hebreos. Pastor, tengo una pregunta, disculpe. Tranquilo. Sabemos que David pecó, ¿no? Con Betsabé, Sí. y que Dios usó a Natán para darle a entender de que él había pecado. ¿Por qué no hizo eso con Adán? Claro que lo hizo. ¿Cómo? Mire,
Él lo hizo de una manera sabia. Primero hay que entender que Dios creó todas las cosas y las creó con sabiduría. Y una de las cosas que tiene Dios es que Él tenía que gobernar sobre el bien y el mal. Y aparte de eso, Dios iba a crear una persona o un ser que tuviera la capacidad de elegir voluntariamente si quería o no quería amar a Dios, seguirle y servirle. O sea, Dios debía creer, o sea, crea al hombre con el poder de elección o con el libre albedrío a expensas de que el ser humano decida voluntariamente amar a Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, en señor. ese poder de elección mal ejecutado, pecó Adán y Eva. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, mire, se le voy a leer aquí en el capítulo 3 de Génesis, para que vea cuántas oportunidades Dios le da al hombre. Dice, en el 3:8, dice, entonces oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Él, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le preguntó? ¿Tiene la Biblia ahí, hermano Gilberto? ¿Dónde estás tú? Yo aquí. Sí, señor. Ya, hermano Gilberto, gracias, hermanito. Preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Dónde estás? ¿Dónde Si estás Dios, tú? exacto, si Dios lo sabe todo. Si saben por qué pudo hablar con él y fue y le habló cerca donde él estaba, porque sabía dónde estaba. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, o sea, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sí ven? Y le hizo la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? O sea, sí, señor, sí, perdón, usted me había advertido que si yo comía, entonces moriría. Perdón. Ahora por eso es que mis ojos fueron abiertos y miren lo que pasó. Perdón. No, él no hizo eso. Y la idea es que en ese momento lo hubiese hecho. Miren lo Tuvo que sigue. oportunidad. Tuvo ahí Perdón. una oportunidad. Sí, no fue una, fueron muchas. La primera. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol. La naturaleza de pecado se justifica con todo. ¿Sí ven? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora pregunta la mujer. Y la mujer justifica su acto. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, nótese, comenzó el juicio no desde Adán, comienza el juicio de la serpiente. Por cuanto tú hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo por los días de tu vida, todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y a la mujer le dijo, mire, a la mujer decía mi sobrino, te valió gorro, bien hecho por engañarme, serpiente, maldita. Pero ahora coge a Eva y le dice la sentencia de Eva. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, le dio el correazo a la serpiente y a la mujer le dio lo mismo. Le dio el correazo a la mujer y al hombre le valió lo mismo. Y dice, y al hombre le dijo, porque cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, maldita serás del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comeréis plantas del campo.
Con el sudor, este está más largo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo morirás. No, Señor, mire, perdóneme, Señor, perdóneme, no, yo no quiero eso, perdóneme primeramente por desobedecer. Perdón. Perdón. No, él no hizo, no lo hizo, no, ni siquiera le preocupó la sentencia. Entonces, y dice ahí, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y las vistió. O sea, les mostró más su misericordia. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra donde fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y le tocó trabajar duro. Y fue duro todo lo que pasó. Y a Eva le tocó duro y sufrió la pérdida de un hijo. Y lo más tenaz es que los asesinos, el asesino era otro hijo. O sea, el criminal y la víctima. Imagínense esa pena, esa vergüenza. Saber que tenía un hijo asesino y tener que llorar a un difunto al tiempo. Eso no fue fácil. ¿Qué sucede frente a esto? Hermano Gilberto, no veo una, veo muchas oportunidades. Sí, señor, me quedaron claras, Note completamente que claras. nunca se respondió la pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él? Y él no le dijo, sí, sino dijo, la mujer que usted me dio. ¿Me hago entender? Entonces, Siempre no fue estuvo una, disculpando, no fue una, tanto él como fueron Adán, varias, como Eva. ¿sí? Entonces, no fue una, fueron varias, ¿listo? Voy Gracias, a pastor. leerle lo que dice Hebreos 10:6 en cuanto a la promesa. Según el Salmo, dice desde el 4, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado. ¿Sí ve? Dice ahí, no te agradaron. O sea que aún así llevando el animalito, todavía quedaba algo. Faltaba el peso para la libra. Faltaba. Dice, entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales, dice ahí, cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y esa voluntad, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote en este día, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo la Escritura, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, dice,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso, por la expiación se puede efectuar la verdadera remisión siempre y cuando se haga de corazón. Dice, y pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que nos abrió a través del velo esto de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón, dice ahí, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y simple toda la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más y, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca, haciendo referencia al día del arrebatamiento. Entonces, cada cosa que Dios ha hecho, lo ha hecho con el propósito de que nosotros estemos a paz y cuentas con Él. No lo ha hecho con otra motivación. Entonces, cada preparativo en todo lo que venía, digamos, la ley, que era sombra de las figuras que habían de venir por el mediador del nuevo pacto. Entonces, esto es curioso porque si nosotros vemos bien lo que hizo Dios, entendemos por qué hay que hacernos acreedores de todos los beneficios, entendiendo cada palabra y cada significado de ella. Entonces, note que él dice que debía tomarse 2 machos cabrías. ¿Listo? Ahora dice ahí en hebreo, diciendo: primero sacrificio, holocausto y expiaciones para el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, en Éxodo 30 dice, vamos a mirar lo que dice Éxodo 30 del 1 al 10. ¿Listo? Dice así con entonado acento, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 2 codos será cuadrada, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. 5 dice: harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de otro. Mire lo que dice en el 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la propiciación que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él, y cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encendía las lámparas al anochecer, quemaba el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiar una vez en el año. Hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo para Jehová. O sea, Dios había establecido ya que iba a hacer con cada sacrificio, o sea, que era como tal esa famosa expiación. ¿Listo? Entonces, recordemos que en la expiación, en cuanto a todo lo que Dios propone, el problema es el pecado como tal. O sea, el problema nuestro, el problema del ser humano literalmente es el pecado. Para que haya expiación es necesario reconocer el problema. ¿Sí ve? Y el problema es el pecado. Dios no perdona nunca el pecado. Lo que Dios perdona es el pecador. ¿Listo? Voy a coger este tarrito acá nuevamente.
digamos que, ojo, y aquí les repito nuevamente porque necesito que estén atentos para evitar confusiones. Dios nunca perdona el pecado lo cobra. ¿Listo? Porque está escrito la paga del pecado es la muerte, o sea, todo pecado se paga. Dios aborrece ¿Sí el me estoy pecado. Sí, de hecho, pero el pecado está la sentencia, el pecado hay que pagarlo. Entonces, como yo les decía, en cuanto a la expiación, como la paga del pecado de la muerte, el problema del ser humano es el pecado. Y si vamos a ser beneficiarios de la expiación y para entender lo de la expiación, entonces viene la pregunta. Este pecado, Francisco, esta mentira o este mal pensamiento o esta palabra fea que dijiste, te voy a hacer una sola pregunta. O lo pagas tú o lo vas a expiar. O lo pagas tú o lo vas a expiar por medio de un tercero. No, yo necesito el tercero. Entonces, para que haya expiación es necesario reconocer que el problema es el pecado. Dios no perdona el pecado, pero salva al pecador. Entonces dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vayamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Bueno, esto es muy interesante cuando yo entiendo los pasos, porque lo más seguro es que si nosotros logramos entender el primer efecto que debe causar es en nosotros, después podemos enseñarles a otros más claro. Entonces, Perdón, o sea, había un tercero es en cuanto al pecado porque no podía, porque era, el pecado era, o sea, se pagaba con la muerte. es que La deuda era de muerte, ¿sí? está establecido, hermana, está establecido. Creo que está en Hebreos. Y así lo dice. No, no está en Hebreos, está en Romanos. Creo que es en el capítulo 6, verso 23. ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, entonces la paga del pecado es la muerte. Esa es la sentencia. O sea, significa que si el pecado se paga, hay que pagarlo. Y ese pecado hay que pagarlo para no quedar a paz y cuentas. Digamos, es la única manera de estar a paz y cuentas con Dios, de poder tener paz y salvo, por decirlo así. Entonces, voy a explicar lo que es que Dios no perdona el pecado. Dios perdona al pecador, aunque cuando ustedes leen, repito, cuando ustedes leen, van a leer que Él dice, tus pecados te son perdonados. Los que tú cometiste, tus propios, no son los del vecino. Y como esos pecados te son perdonados, entonces, sencillamente, ya hay una apreciación de que el pecado fue perdonado, pero en la persona, pero el pecado se le cobró a alguien. Entonces, ojo, porque aquí voy a hablar de como tengo un tercero para expiación, de pronto, voy a ver si de pronto me hago entender un poco mejor con lo que me preguntaba ahora nuestra hermana Alexandra. Aquí tengo la mentira. Entonces tengo dos opciones, o la pago o me la pagan. No, yo quiero que me la paguen porque es que eso va a ser terrible si yo la pago. Ok. Entonces Jesús vino a esta tierra, fue así, nació así, fue el Cristo, nació por causa de esto, y por causa de entonces no solamente hizo el sacrificio, sino también fue 3 días y 3 noches a condenación porque hay un lugar de condenación y aparte de todo eso, entonces, digamos, hay muchos efectos y muchas consecuencias frente al pecado. No solamente en esta vida porque dejan efectos y consecuencias en esta vida. ¿Sí ven? Como por ejemplo, un robo puede dejar una cárcel. Así la persona ya se haya arrepentido.
Esas son las consecuencias. Entonces yo digo, no, Señor, yo necesito un tercero para quitarme esta culpa. Entonces ya tú diste provisión, ya lo hiciste. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, perdóneme por haber dicho esa mentira. Literalmente, perdóneme, Señor. Perdóneme, 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 Padre, perdóneme en el nombre de Jesús. Entonces yo recurro con un corazón contrito y humillado a decirle, Señor, perdóname a mí que he mentido contra ti. No, no puedo, mire, es un error decir, Señor, perdona la mentira, porque no la va a perdonar porque la paga el pecado de la muerte. Eso tiene que quedar claro. Perdona la fornicación, perdona el robo, perdona la hechicería, como se tienen esas jergas acostumbradas a decirse. Entonces aquí está, ¿sí ven? Ahí está. Entonces yo le voy a decir, Padre, perdóname en el nombre de Jesús porque yo mentí contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Perdóname porque mi pecado está siempre delante de mí porque yo peco por naturaleza, Señor. Perdóname, perdóname. Te pido, Señor, te ruego y te suplico que tú, oh Dios, quites esta culpa de mí. Entonces se quitó de mí, ojo, pero esta culpa, esta mentira fue a otro. Entonces yo ya no tengo, mire, si ve que quedé libre de la culpa, de la sentencia, pero a otro le cobraron. O sea que en la expiación, por un corazón contrito y humillado, se puede remitir a ese chivo expiatorio. Entonces, mi pecado se lo pasé a otro por medio de la fe, por causa del arrepentimiento, por causa de las provisiones que Dios hizo, y se lo cobraron a otro. Entonces yo quedé libre de la culpa del pecado, pero a otro le cobraron. Si el pecado Dios lo perdonara, entonces pues, sencillamente perdono y envíen a Jesús. No envíen a Jesús. Aquí. Dejemos allá en el trono. Tranquilo. Qué bien. Yo creo que nosotros debemos analizar. La paga del pecado es la muerte. El problema es el pecado. Entonces hay que buscar quién es la víctima. Entonces, para que se cumpliera la expiación era necesario que un inocente pagara por un culpable. O sea, para expiación significa que el cordero no pecó, fui yo. Por eso Jesús fue santo y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado su generación. Dice como cordero fue llevado al matadero. ¿Sí ve? O sea, esa víctima como tal, para que se cumpliera la expiación era necesario que fuera inocente. O sea, él no había pecado en nada. ¿Sí ve? Y a ese inocente se le cargó la culpa. Pero por medio de la expiación, a este culpable, ahora delante de Dios se presenta inocente. ¿Me hago entender? Sí me estoy Pastor, haciendo ese entender. expiador tenía que ser perfecto, ¿cierto? Claro, claro, porque es que él era sin defecto, es que por lo que les decía ahora, Dios ya dio las provisiones. Si yo entiendo cada sacrificio, por ejemplo, Jesús fue el holocausto por la manera como fue preparado para eso. ¿Sí ve? Y de ahí podía hacer ofrenda, y de ahí podía hacer expiación, y de ahí podía hacer ofrenda por el pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la base inicial del holocausto la cumple por ser cordero. Y en el Esa caso de, preparación la ayudó a llevar a cabo María y después la desarrolló Jesús. ¿cómo así? Digamos, la preparación para eso, de que fuera sin tachas, sin nada, la hizo María. No, no, María lo que hizo fue mantener la preparación que Dios dispuso. Estaba escrito ya. Exacto. Sí, porque Ella Cristo ella dijo, lo cuidó, ella lo cuidó. sí, de Sí, hecho, pero pero como ya, lo que María hace es preparar, preparar no, lo que María hace es instruirlo de quién era él. Pero el que hizo la provisión y dio todo el camino para que él fuese como fue el Padre.
Génesis 3:15, Isaías 7:14, Lucas 1:26. Así de fácil. ¿Sí me hago entender, hermano Gilberto? Sí, señor, gracias. Entonces, ese cordero debía ser inocente. Y por medio de la expiación, por medio de la expiación, recuerden lo que les dije ahora. Por, por medio de la expiación, que esa expiación, ¿sí? Es la manera como el sujeto culpable queda suelto de cualquier pena por medio de un objeto o por medio de un animal. Entonces, esa víctima debía ser inocente. Entonces, él no había hecho nada. Él no había hecho nada. Pero al ser la provisión para la expiación, entonces yo por medio del arrepentimiento, haciendo ya la tipificación de lo que pasó, entonces si yo me arrepiento de todo corazón y al utilizar los beneficios para poder actuar, para que sirva, o sea, para que cobre vida y efecto la remisión, entonces me arrepiento de todo corazón y por medio de Jesús hace que este culpable quede inocente. Y por medio de la expiación hace que ese inocente quede culpable por causa de la remisión. ¿Listo? Entonces, la víctima, para que se cumpliera la expiación, era necesario que fuera inocente para pagar por él. ¿Listo? Entonces, pero en realidad, cualquier sacrificio que se hiciera durante el año no cubría todos los pecados. O sea, aún quedaba siempre deuda, puesto que se tenían que repetir continuamente. Ese sacrificio era tipo de lo que Dios iba a hacer con el Cordero de Dios, pero lo condensó en uno solo. ¿Listo? Entonces Jesús es la víctima. Jesús es el chivo expiatorio. Jesús mismo fue el sacrificio perfecto de Dios, quien se ofreció a sí mismo para expiar el pecado del mundo. Por ejemplo, Hebreos, voy a leer lo que dice Hebreos 9:11. 9:11 y 12 sería. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice en Hebreos es que Jesús mismo fue el sacrificio perfecto, ¿listo? Entonces, como Jesús fue la víctima, Jesús mismo fue sacrificado o fue el sacrificio perfecto que Dios fue el quien lo ofreció, ¿sí ve? A sí mismo para expiar los pecados del mundo. Entonces voy a leer otra parte que está en Corintios, primera carta. Ya. Sí, primera carta. Dice, dice así. En Corintios 5:7 dice, limpiados, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Listo? Para que pueda hacer la expresión. Dice, Jesús es esa víctima, ¿no? Jesús mismo fue el sacrificio perfecto. Voy a leerles otra parte que está en primera carta de Pedro, está ahí el versículo, primera carta de Pedro, 1:18-19, primera carta de Pedro 1:18-19. ¿Listo? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, en la expiación, ay, me salí aquí. ¿Dónde estaba leyendo? Primera Pedro 1:18-19. Ah, sí. Entonces dice, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hay otra parte en Corintios, segunda carta, 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, aquí entendemos más por qué Jesús es nuestra expiación. Ahora sigue otra parte. Dice en segunda carta a los Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no que se haga el loco y no los cobre, ¿no? Sino el estorbo que había por causa de. Entonces dice ahí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Listo? Voy a Hebreos 9:12. Recuerden lo que ya leímos, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Listo? Entonces, hay muchísimos más versículos, ¿cierto? Entonces, sinónimos de expiar en el Antiguo Testamento sería cubrir, sería uno, cubre, ¿cierto? Sería ocultar, purificar o volver en amistad o amistad. En el caso de Jesús, note que ya al ser ese sacrificio o ese chivo expiatorio, Dios no solamente nos perdona a nosotros, nos deja sin el efecto de las consecuencias porque se las cobró al Cordero. Ahora vienen muchos beneficios. Y dentro de esos beneficios es que nuestros pecados ya pueden ser perdonados y salir del corazón de Dios y nunca más volverse a acordar de ellos. Esto es un beneficio grande. Porque delante de Dios, sí, por medio de Jesús, literalmente hemos sido justificados. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento, note que en el Antiguo es ocultar, cubrir, purificar, amistar. Entonces, según el Cordero de la expiación o el chivo expiatorio, o según lo que Jesús hace, en el Nuevo Testamento, según lo que hemos visto en los versículos, sería remisión, ¿cierto? Reconciliación, santificación, purificación, comunión, el borrar, paz, tener una conciencia limpia, es mucho más beneficioso. Vuelvo y repito, en el Nuevo Testamento el efecto de la expiación es remisión, reconciliación, santificación, purificación, comunión, borrar y tener paz y tener una conciencia limpia. ¿Listo? Entonces, en el Nuevo Testamento es para perdonar, utilizando los verbos que están en el Salmo 51, que sería el lavar, limpiar, purificar, borrar, esconder, remitir. ¿Listo? Y llevarlos a lo profundo de la mar. Entonces, en el Nuevo Testamento recuerden que es para perdonar. Yo pienso que Jesús, al haber hecho este sacrificio y a Dios al poder haber hecho esto, de condensar todo en Jesús para hacerlo una vez y para siempre. Recuerde que esto significa que todos los días podemos hacer uso de esa misericordia, todos los santos días. Entonces, hay beneficios. Y es que por medio de lo que es la expiación hay muchos beneficios. Y uno de ellos es la remisión, la purificación, la santificación, la eterna redención, la reconciliación, la conciencia limpia, la comunión con Dios. Hay, como leíamos en el otro, la entrada al lugar santísimo. ¿Sí ve? Le puso, ¿cuál sería otro? Bueno, ya le puso final, le puso límite a lo que es los ofrecimientos del sacerdocio o las leyes levíticas. Ya no se requieren más sacrificios en cuanto a los animales. Y hay camino nuevo, dice ahí, al
lugar santísimo. O sea, hay un camino diferente de lo que nosotros antes veíamos como, o bueno, no tanto nosotros, sino los judíos cuando se iban, veían el tabernáculo y una cortina. Si pudiesen pasar al atrio, hay otra cortina. Si pudiesen pasar al lugar santo, hay otra cortina. Y si para antes de pasar al lugar santísimo, otra cortina. No, eso acercarse a Dios era complicado. Y no solamente porque estaban ahí guardias, hola, ¿usted para dónde va? No, simplemente entre al tabernáculo sin haber hecho lo que se le ordenó y se muere. Y así era la sentencia. Entonces, para ser beneficiado, Señor. Pastor, una pregunta. ¿En qué momento se dio cuenta Dios que lo que estaba haciendo de la expiación no le funcionaba y hubo que acudir a Jesús? No es que no le funcionara, sino que hasta que no se enviara a Jesús, por ejemplo, no es que no funcionara, sino que, digamos, nunca una persona, lo voy a explicar con el caso de David. David entiende el nuevo nacimiento, pero no lo puede lograr hasta que Jesús viniera. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Había muchas cosas que los gentiles no hubiésemos podido lograr hasta que Jesús viniera. Entonces, ¿Dios qué hace? Sencillamente tener paciencia de que usted y yo lo aprendamos bien para comenzar a vivirlo. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que aún así, con los sacrificios antiguos, Dios quería que las personas o sea, al hacer el sacrificio voluntariamente, lo que Dios ha querido es que los seres humanos aún queden libres de culpa y tengan la oportunidad eso se llama justificación por medio de la fe. Todo esto que estamos leyendo, sobre todo en las leyes levíticas, es lo que Martín Lutero entiende de la justificación por medio de la fe. O sea, es por fe, no hay de otra. ¿Listo? Ahora bien, Sí, señor. para ser beneficiados de la expiación, ¿qué tengo que hacer yo para que me beneficie? Primero, debo conocer, según Juan 17:3, debo conocer al Padre y debo conocer al Señor Jesucristo. O sea, toda la obra que Jesús hizo. Toda. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer para que me beneficie la expiación? Reconocer literalmente mi pecado y confesarlo. Ese sería el tercer punto. Si yo no lo confieso, mire, aquí literalmente va a ser muy complicado que una persona sea salva. O sea, eso no es porque sí. Eso tiene implicaciones y así se estableció. Entonces, la conclusión final sería, cada persona debemos y necesitamos apropiarnos, ¿sí ve? De la expiación de Jesús por medio de la fe, ya que lo que Jesús hizo está completo y nadie lo puede, solamente Jesús lo podía hacer. Eh, digamos, si yo pienso en las leyes levíticas y en lo que es la expiación, aún Dios al enviar a Jesús todo también es perfecto y aún más perfecto que la ley. Porque al hacer un solo sacrificio, al ir quitar tanto ritual, lo hace para que nosotros tengamos mucho más tiempo de hacer lo que dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Es muy interesante, dejémoslo hasta ahí. Creo que los otros temas eh, los vamos a ir manejando en las próximas clases. Procuren estudiar de pronto un poquito Levítico para que entendamos lo que vamos hablando. Yo pienso que pronto en la próxima clase podemos hablar de justificación, de lo que la justificados pues por la fe. Podemos estudiar lo que es justificación para entenderlo y podemos
digamos, en cuanto a lo de Éxodo 2, el Cordero de la Pascua, lo vamos a entender un poco mejor en las diferencias, hacer la diferenciación y hacer las comparaciones, lo vamos a entender mejor. La manera como era tan valorada la sangre y cómo Dios recibía esa sangre de esa víctima. Así nosotros debemos actuar y entender el Evangelio para que esa sangre de esa víctima llamada Jesús también a nosotros nos beneficie. Esto es muy bonito, es muy interesante y yo sé que Dios en cualquier momento puede hacer el milagro de convencimiento. Que Dios nos ayude para aprenderlo bien, para saberlo bien, para enseñarlo bien. Amén. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Yo creo que el tema siguiente, lo más posible, podemos tratar dos temas para aclarar mejor lo que es justificación. ¿Sí ven? La justificación es conforme a la justicia de Dios, no conforme. Justificación en la Biblia no son excusas. ¿Sí ven? No son excusas. Es presentarme justo. ¿Está claro? Y vamos a tratar, yo creo que de pronto alcanzamos a mirar los dos temas, que también el otro sería eh, la remisión. ¿Está claro? Bueno, ya hemos avanzado lo suficiente. Le doy gracias a Dios por sus vidas y gracias a Dios por estar atentos. Y esto no es complicado. Yo digo que Dios ha dado la provisión de salvación por medio de Jesús, no de una manera complicada, sino de una manera suave, de una manera relajada. Solo que a veces nosotros no nos hacemos acreedores de este beneficio porque nosotros al verlo como tan fácil, lo que hacemos es no valorarlo. Mire, cada vez que yo estudio todo esto, cada vez que yo lo repaso, lo recuerdo, cada vez que me pongo a esculcar, a indagar todo lo del Evangelio, yo encuentro tantas cosas que lo que hacen es apegarme más a Dios. Yo encuentro tantas cosas tan bonitas que yo digo, Dios es sabio, es inteligente. Y la provisión de la salvación quedó completamente clara, completa, absoluta y suficiente. Definitivamente nosotros somos los que estorbamos, nos desanimamos porque queremos. Buscamos excusas para no congregarnos porque queremos. Si el ser humano quiere retroceder, pues es porque quiere. Pero si el Evangelio lo hemos recibido por revelación, mire, vale la pena perseverar. Yo hablaba con alguien en estos días, le decía, mire, muchas personas pueden conocer la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Muchas personas pueden conocer algo de Jesús, pero no conocen a Jesús. Es diferente relacionarnos. Que ya pasaba también por un lugar, que fui a traer algo del almuerzo, o sea, eso hace como 8 días más o menos, va a ser 8 días, sí. Sí, el sábado pasado fue, aunque hoy es viernes, pero llegué a un sitio y la persona que me atendió era una muchacha y tenía un nombre aquí, en el brazo. ¿Tatuado? Sí, lo había tatuado. Entonces, no me acuerdo, Jorge creo que se llamaba, Jorge o Gustavo, alguna de las dos. Entonces le vi el nombre en el brazo. Entonces cuando yo le cancelé, porque uno cancelaba y después le traen el producto, entonces cuando yo le cancelé, solamente le dije, ¿y si es Gustavo o ya no? Se quedó mirándome y me dice, no, ya no. Le dije, ¿y ahora cómo va a hacer para borrarse eso? Me dijo, no, ya me tocó dejarlo ahí. Y es que uno definitivamente se mete con el que no es. Y yo le decía así. Y lo más tenaz es que ustedes, las mujeres, a veces ni siquiera saben qué buscan de un hombre. Le dije, ustedes se enamoran de unos tipos que traen un pasado tan duro que después ustedes son las que sufren las consecuencias. Y le dije, me imagino yo que está arrepentida por haberse grabado eso. ¿Por qué?
¿Le fueron infiel? Y me dijo, sí. Y le dije, me imagino que por ahí fue hasta con la mejor amiga. Y me dijo, sí. Y le dije, me imagino que usted lloró y sufrió y ahora su mejor amiga son enemigas. Me dijo, sí. Yo me imagino que con tanto aprecio que antes le tenía, ahora le tiene rabia. Me dijo, sí. Y aparte de eso, me imagino que cada vez que escucha ese nombre le da rabia y cada vez que lee ese nombre ahí que tiene le da rabia. Entonces llega y dice, sí, aquí está, y así me lo dijo, aquí está la mancha de mi pecado. Y me parecía duro porque ella, me imagino yo que cada vez que mira eso, siente todo, rabia, dolor, angustia, impotencia, odio, no sé qué sentirá, porque lo tiene ahí presente. ¿Qué nos ha hecho Dios malo? Nada. ¿Qué ha hecho Jesús malo? Nada. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en contra de nosotros? Nada. Al contrario, todo es bueno y es a los que menos queremos seguir. Pero sufrimos más por los seres humanos. Los hombres sufren por las mujeres por los hombres. Si no entendemos que no le demos nada a la carne. Como decía Pablo, deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. Si es que hemos sido libertados. Pero todos estos temas son muy bonitos porque a mí me apasiona tanto, lo digo en el buen sentido, que cada vez esto me aferra más a la salvación. Y esto me aferra más a perseverar. Obvio que tiene unos momentos angustiosos, que tiene unos momentos tristes, que tiene momentos de confusión, claro que sí, que puede haber escasez, claro que sí, que puede venir una tristeza, obvio, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, Jesús ha vencido. Qué espectacular nosotros aprender todo esto con el beneficio de apegarnos más a Dios. Es exacto. Miren, hermanos, si ustedes estudian todo lo que es Levítico, Éxodo, si estudian todo lo que es expiación, remisión, justificación, sustitución, siempre hubo un beneficio, siempre. Pero nosotros no lo vemos. No lo vemos porque estamos mirando el Evangelio más por conocimiento que por convencimiento. Me decían unas personas, nosotros somos católicos. Le dije, los felicito y los felicito. No nos viene a cambiar la religión, le dije, no. Para nada, yo vengo a hablarles del Jesús de la Biblia, del Señor Dios de la Biblia y del Espíritu Santo de la Biblia. ¿Sí lo conocen? Claro. Ah, bueno. Entonces le dije a una señora, ¿usted es buena o mala católica? No, yo soy buena católica. ¿Cuándo fue la última vez que fue a misa? Hace como un mes. Le dije, entonces usted es mala católica. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque dentro de los mandamientos de la Madre Iglesia dice que, y así dicen, mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y son institucionales. Ir a fiesta todos los domingos, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, no a fiesta todos los domingos, sino ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. O sea que si tú faltas un domingo a misa, estás pecando contra los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Entonces dijo otro, sí ve, se da cuenta y uno la invita y no. Yo sí fui el domingo, me dijo. Dijo, yo sí, como diciendo yo sí soy buen católico. Y le dije, bueno, ¿y qué enseñaron el domingo? ¿Usted qué fue? Uy, no me acuerdo. Y les hice una pregunta sencilla. ¿Usted cree en el infierno? No. ¿Usted? Entonces ustedes aquí, si ustedes me dicen que son católicos, yo les estoy demostrando con sus propias palabras que no lo son. ¿Se sabe el credo? Ay, no. Imagínense. Yo sí me lo sé. Y yo les decía, yo me sé los 3 credos. Me sé el credo niceno, me sé el credo antiguo y me sé el credo nuevo. Y a mí me dicen pastor y me dicen que soy evangélico, pero me estoy dando cuenta que, y no les pregunto sobre los misterios, ni los dolorosos, ni los gozosos, ni los gloriosos. Si les preguntara yo pecador solamente qué es pecar por omisión, ni siquiera saben. Si les pregunto el acto de contrición, tampoco se lo saben.
Si les pregunto por qué se hacen los responsos en los salmos, tampoco saben. Si les pregunto cómo es el nombre del Papa actual, tampoco lo saben. Si les pregunto cuál fue el nombre del Papa que estuvo antes, tampoco se lo saben. Si les pregunto cuál fue el papado más largo de la historia y de cuándo se colocó y hasta cuándo duró, tampoco saben. Entonces se dieron cuenta que eran católicos de crianza, no de práctica. Y así puede pasar con el cristianismo. Nos volvemos cristianos de crianza y no de práctica, de nombre y no de práctica. Y para que todo esto suceda, de ser hacedores y no oidores, necesitamos tener la instrucción, el conocimiento, pero con el simple y sencillo hecho y con la excelente motivación de aferrarnos más a Cristo. Porque el Evangelio no es para contender con nadie. Porque el Evangelio no es para aplicárselo a nadie, sino a uno mismo. El Evangelio está diseñado para que yo se lo enseñe a otro, el Espíritu Santo lo convenza, para que también lo aplique a sí mismo. Entonces, cuando yo veo esto de la expiación, yo digo, wow, perfecto. Cuando yo veo esto de la propiciación, digo, wow, perfecto. Gracias, Padre, por ser tan perfecto. Gracias, Señor, porque milímetro a milímetro el conocimiento que tú nos regalas es tan perfecto, tan exacto que no se contradice. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. A entender todo esto. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente junto con mis hermanos por este día, por concedernos reunirnos por estos medios. Gracias, oh Dios, porque bendigo este grupo, Señor, de personas que están conectadas. A Alexandra, a Ana, a Gilberto, a Lorena, a Mari, a Yuri, a Faber, a Francia, a Elina. Bendice a todos y cada uno de ellos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y los bendigo en tu nombre para que tú les bendigas, Padre. Porque sé que han sido un grupo diferente, Señor, y sé que tú estás haciendo cosas grandes con ellos. Padre, que cada enseñanza, cada cosa que tú, oh Dios, permites que nos enteremos, oh Dios, sea para el convencimiento nuestro, Señor, y para que lleve mucho fruto primeramente en nosotros. Para poder cumplir eso que Jesús o el Señor Jesucristo nos encomendó de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también debo enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó y nos mandó. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a ser convencidos de lo que haga falta. Ayúdanos, oh Dios, a recibir tu bendición y el conocimiento en plenitud para poder hacer el trabajo bien y que sea siempre honra y gloria para ti, Señor. No para ningún hombre, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te damos en esta hora y así conforme te lo pedimos, lo declaramos hecho y recibido con acción de gracias para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Así es hecho en nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén. Para todo lo que resta de día. Que recibamos bendiciones espirituales, físicas, materiales, económicas. Y bueno, y estar listos y preparados porque ya saben que Jesús viene en cualquier momento por su iglesia. Amén. Amén. Amén, pastor. Que le bendiga, Recuerden pastor Francisco. colocar asistencia. Amén. Recuerden colocar la asistencia. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga y le recompense. Dios lo bendiga, hermano Francisco y hermanos. Gracias.